tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué bien que nos acompañen hoy miércoles 4 de noviembre. Estamos con usted con muchísimo gusto y quiero acusar recibo de este libro que hoy abrí el correo y nos lo están enviando. Reingeniería actitudinal, la ciencia y el arte de potenciar la actitud. Es del doctor Juan Pablo Aguilar Mesa. Lo vamos a leer con calma y ya lo comentaremos. Muchas gracias, recibido aquí con nosotros. Y bien, pues quiero decirles que hoy vamos a continuar con esos programas que tienen que ver con la familia, la revisión de actitudes, desde el punto de vista psicoanalítico. Hoy nos acompaña la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, representada en dos terapeutas, Victoria Astorga y Luis Armando González, que colaboran con nosotros en esta línea. Y mire usted, pensamos que será interesante hablar un poco de cómo surge la violencia familiar entre los niños, violencia infantil, que luego con el tiempo podría lamentablemente degenerar en bulimia. ¿De qué manera es hasta cierto punto natural que entre los niños, no sé, hacia el hermanito, hacia el amiguito, surjan efectos de violencia? Pero vamos a ver, ellos nos dirán, nos pondrán en contacto con esos parámetros que existen en la infancia que pueden generar una violencia posterior, nada normal, por supuesto. Bienvenida, Vicky Astorga. ¿Cómo estás, Vicky? Buenos días. Hola, bien, gracias. Luis Armando, ¿cómo estás? Muy Buenos bien, días. gracias, Yolanda. Pues yo planteé un poquito el tema, pero me gustaría que lo precisaran. Victoria, por favor. Bueno, sí, cuando se habla de violencia generalmente, abarca varios aspectos. Por un lado están los aspectos personales, por otro lado están los familiares y por otro los aspectos sociales. Los personales tienen más que ver con cómo se relaciona el niño inicialmente con el primer objeto, que es la madre, y que de eso va a depender, por ejemplo, darse cuenta que existe un otro y cómo es considerado también como un otro. Cuando él va pudiendo sentirse respetado, cuidado, considerado, él va internalizando, internalizando ese objeto bueno que es la madre, y posteriormente él aprende a cuidarse y a cuidar del otro y a considerar al otro también. El problema es cuando hay una mamá que por cualquier razón puede estar desconectada emocionalmente de ese niño y él cae en angustias. Entonces, en lugar de estar integrado, sentirse emocionalmente tranquilo, lo que se va generando en él son angustias, pero angustias muy intensas que posteriormente van a devenir como enojos, frustraciones, depresiones. Entonces, que de alguna manera posteriormente se va a reflejar en la relación con un otro. Uh-huh. Estamos apenas en la primera parte, personales, o sea, hablar de violencia, recupero lo que Vicky nos ha dicho, es dimensión personal, dimensión familiar, dimensión social. En esa primera dimensión personal vale la pena preguntarnos cómo se relaciona la criatura con el niño, aunque yo aquí tengo una pregunta. Quienes somos madres sabemos lo diferentes que son un hijo de otro, sí. Y muchas veces desde recién nacidos te encuentras con un niño medio rabioso, sí. O te encuentras con una niña más tranquila. Sí, no sé, Vicky, Luis Armando, ¿qué nos dirías de la, no sé, genéticamente, la herencia, qué sé yo, de qué radica que sean tan diferentes desde pequeñitos? A eso Freud le llamó constitución. ¿Eso? Es constitucional. Curiosamente, la mayoría de los varones tienen una constitución más hacia afuera, más egosintónica. Por eso las madres, no me dejarán mentir, es más difícil educar a los varones porque son muy activos, sacan mucho la pulsión, pelean muchos, diríamos, ¿no? Y necesitan este pleito, a diferencia de las chicas, que, sí. que puede haber, sí. ¿no? O sea, no estoy diciendo así es, sino eso es lo que se observa más. Esta constitución hace que desde el nacimiento el niño se pueda, o la niña se pueda ver el carácter que va a tener, ¿no? Algunos desde muy pequeñitos son capaces de decir, no me des de comer si no tengo hambre, y rechazan el pecho. Exacto. Y ya se les nota la fuerza. Y otros se van sometiendo, aunque no tengan hambre, si la mamá tiene ganas de darles de comer, pues se aceptan lo que la mamá quiere.
Y ahí se va viendo esta Interesante. fuerza. Freud llamó a esta constitución que estaban dentro de las series complementarias. O sea, no nada más es la constitución, hay una madre, hay un ambiente y Claro. hay unas experiencias infantiles. Entonces, lo primero es una constitución. Ya. Esa constitución es más hacia afuera, en los masculinos, en los chicos, que en las chicas. Pues ahí está, estamos en el primer nivel, qué interesante, ¿verdad? Uno mismo puede pensar cómo fui yo, o qué te reportaron tus padres que fueras, o tus hijos, o tus nietos, tus sobrinos, para empezar a comprender un poco mejor hasta esas rabietas que de pronto creemos que no tienen razón y que pueden estar diciendo algo. Nuestro teléfono es el 3030, corrijo, su teléfono es el 3030-5350 para que usted nos llame y nos dé su punto de vista. Nos detenemos pues en ese primer momento, la constitución y la dimensión personal. Ya el niño con su primer objeto de relación, que es la madre. ¿Qué puede pasar con una madre? No sé, a lo mejor primeriza que está toda ansiosa, Claro. o a lo mejor una madre que no está muy realizada y trae, quizá no quiso el embarazo y de pronto saca también coraje, qué sé yo. ¿Qué puede pasar con esa primera mujer con la que se relaciona el niño, Vicky? Bueno, usualmente para que la madre pueda estar en sintonía con el niño, pueda brindarle los mejores cuidados y estar tranquila, se requiere que haya un tercero, que haya un padre o alguien que esté tercerizando, digamos, la relación. Porque la madre de por sí va a querer como apropiarse de ese hijo. Entonces, cuando va a ser más difícil, cuando no hay un tercero que haga esa relación, ella tendría que tener como muy bien puesto que como la ley, digamos, La la separación. separación para poder separarse de ese hijo y poder respetarlo, poder cuidarlo y todo, ¿no? Si esa mamá está angustiada, está con miedos y todo, o usualmente en las madres primerizas, como ella se siente perdida en muchos momentos, entonces es usual que la tía, la abuela estén constantemente, Sí. dale esto, dale el otro, o hazle esto, o no hagas lo otro, y lo que hacen es confundirla más. Ya. Entonces, cuando en realidad la maternidad tendría que ser algo ¿Natural? más natural y, o sea, ella conectarse simplemente conforme va sintiendo y instintivamente conectarse con ese Claro. bebé, ¿no? El problema es que a veces no hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por todas estas intromisiones, ¿no? De hecho, el doctor Raskowski decía que era preferible cuando nacía un bebé que el padre y la madre, recomendaba que el padre y la madre estuvieran nada más Solos. solos los Claro. primeros días, como para que se vayan adecuando a ese Sí. bebé y se vayan integrando, digamos, Sí, los tres, ¿no? ciertamente, y hacerle caso a la madre, ¿verdad? A su Ajá, intuición y aprender a diferenciar el llanto del niño, por ejemplo. así Las es. madres podemos hacerlo, ¿no? Sí, y una madre que está bien conectada emocionalmente con su bebé, o sea, va a saber qué le pasa por la forma en que llora, Así por la es. forma en que se queja, ¿no? Bien. Seguiríamos en la dimensión personal, Luis Armando. Aquí, ¿qué puede ocurrir con una madre ansiosa o una madre inconforme o angustiada o que rechace al niño porque no es automático el amor de Exacto. madre? Es que me quedé pensando un poco antes, o sea, ¿en Ajá. dónde aparece el odio o el enojo? A ver. Este, el, el enojo aparece en el momento en donde el niño se da cuenta que no se puede satisfacer solo. O sea, cuando le falta a esta madre para darle la satisfacción, en ese momento el niño pega un grito. Ese grito es el llamado que hace el niño hacia la madre para que lo atienda. Pero ahí ya está una molestia por parte de él porque sufrió algo, porque no se le resolvió la necesidad más que inmediatamente. Esta molestia es estructurante. O sea, no todo el enojo ni todo el coraje es negativo. Ya. Lo necesitamos para poder vivir. Si no, estaríamos en un letargo grande, ¿no? Así como Sí. muy pasivos. Necesitamos esa fuerza. El niño necesita pegar ese grito para llamar a la madre, si no la madre ¿cómo va a llamar? Pero a él sí le enoja no satisfacerse inmediatamente. Claro. O sea, sí, se le Sí, nota sí. el enojo. Y más si la madre no viene luego. Si la madre está
cualquier madre es imposible que le satisfaga en el momento que el niño tiene la necesidad porque son dos cuerpos ajenos, Claro, ¿no? sí. Aunque la madre esté muy conectada, Sí, sí. es imposible. Entonces, tiene que aparecer este primer enojo. Y ahí la madre trata de arreglar un poco esta situación conteniendo el enojo. O sea, cálmate, ahorita te voy a atender, mira, y intercediendo la palabra explicativa que va formando la contención. Ya, Pero si la madre está ansiosa, eso no tiene calma, ¿no? ya. O sea, ¿cómo puede influir? Pues ahí se ve, es natural el enojo. La madre que está un poco mejor conectada, bueno, le explica, lo calma, lo contiene, lo detiene, le baja el enojo y el otro no siente tan grave eso que le invadió el cuerpo, que es como la pulsión agresiva. Si la madre está ansiosa, esa pulsión agresiva se desborda, no encuentra un dique y entonces lo que se va haciendo es un aparato psíquico que cada que aparece el enojo es muy difícil de detener, Ya. ¿sí? Bueno, ¿usted qué opina de ello? Estamos a punto del primer corte de nuestro programa. Es el tema, cómo se va generando la violencia en el niño. Porque de pronto decimos, es que tengo 3 hijos, a lo mejor uno es más agresivo que otro, ¿qué está pasando? Los eduqué igual. Yo diría que nunca uno educa igual a un niño, cada niño tiene una circunstancia peculiar, ¿eh? Desde el lugar que ocupa al nacer en la familia, en fin, muchas características. Pero de todo esto seguiremos hablando hoy con Vicky Astorga y Luis Armando González de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. El teléfono, se lo recuerdo, es el 3030-5350. Y si le parece, volvemos con usted en un momento, el tiempo suficiente para que se prepare una tacita de café o un tecito por ahí de hierbabuena. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Ya tenemos por aquí algunas llamadas del público y mejor aún algunas preguntas del público. Me encanta que el público participe con las preguntas. De pronto uno como conductora pues a lo mejor no acierta a la pregunta correcta, pero ustedes sí. Y tengo aquí un par de llamadas interesantes. La de Mayra Casillas dice, ¿qué tanto afecta cuando la mamá trabaja en esa dimensión personal primera? Y cómo manejar este asunto de que la madre trabaja y abandona, entre comillas, al niño. Y Jorge María Rentería sí pregunta también, ¿qué pasa cuando de pronto nace un segundo hermanito y el pequeño siente que le amenaza su relación materna o paterna incluso? Pues se quedan estas dos preguntas y yo las paso a nuestros colaboradores que hoy nos acompañan, Vicky y Luis Armando. ¿Quién toma la palabra, por favor? Vicky. A ver, Bueno, Vicky. pensaba en la primera pregunta que hacían de La cuando madre. la madre trabaja, pues en la actualidad, pues ya es lo más común, ¿no? Sí. Que la madre trabaje y usualmente esto provoca mucha culpa y mucha angustia en las mamás porque de alguna manera, bueno, hace referencia a su propia historia, como el deseo de estar fusionada, de estar pegada a la mamá, como tal vez a ella le hubiera gustado estar, ¿no? Pero una mamá que está en casa no necesariamente se podría pensar que es una mamá realizada, satisfecha y que va a dedicar tiempo de calidad, digamos, a ese niño. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, muchas veces, cuando la mamá sale a trabajar, o sea, yo creo que lo importante es dejar el niño, ver dónde lo va a dejar, con quién lo va a dejar, y por ahí luego se dan cuenta que es más la angustia que ellas van sintiendo y que el niño está contento y que cuando ella regresa a la casa va a estar satisfecha, realizada, contenta por lo que está haciendo y bueno, de alguna manera la forma en que se relacione con el niño va a ser diferente, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que el tiempo que esté con él y que comparta con él, pues va a sentirse mejor. Muchas veces las personas que cuidan de ese niño tienen las posibilidades, tienen la preparación para cuidarlo. El lugar. Claro, es lugar. El niño tiene la posibilidad también de ampliar su mundo, Sí. ampliar sus posibilidades, aprender cosas nuevas, diferentes, que le van a ayudar en su desarrollo también social y personal. Entonces hay que estar muy alertas con ese sentimiento de culpa que puede ser neurótico, que puede ser, no es una culpa real, vamos, es una culpa que la madre experimenta, pero habrá que estar alerta para detectar
todo Sí. esto que Vicky nos sugiere, ¿no? En relación con el niño. No Sí. necesariamente dejar al niño unas horas en la mañana, por ejemplo, con una persona puede ser Claro, negativo. Al claro. contrario, en un momento Ajá. dado, ¿no? Sí, o sea, cuando el niño es muy, muy chiquito, digamos, a veces es preferible que se queden en la casa y buscar una persona que lo cuide en casa, En casa, cuando tiene meses, digamos, porque para el niño es muy importante su su espacio. espacio, tener como referente su cuarto, sus cosas, ¿no? Ujú. Pero ya más grandecito, digamos, sí le ayuda mucho ir a una guardería y todo, ¿no? Ahora, pensando lo que decía en La segunda Luis pregunta. Armando, Ah, bueno, antes pensaba, como todo esto que hablaba del enojo cuando aparece en el niño, ¿no? Que tiene mucho que ver, me quedé pensando en cómo aparece ese enojo. Se dice que el odio aparece antes que el amor, porque, sí, ajá, sí, porque mira nada más. precisamente cuando el niño, mientras todo está bien, mientras la mamá esté ahí con él y todo, no hay ningún problema. Entonces, en el momento en el que ella se va y no está cuando él la requiere, entonces ahí aparece el enojo. Y esto como bien decía Luis, pues le enoja el hecho de que no esté ahí para satisfacer su demanda en el momento en el que él quiere. Entonces, cuando ella regresa, tiene que hacer una serie de movimientos, digamos, como para Recuperar. recuperar nuevamente la relación y que se restablezca, ¿no? Porque Mira si que es no, escupe el complejo. pecho o no quiere No la comer, quiere. claro, no la quiere. Ay, ¿qué Ajá. les parece? Hace un momento en el corte Luis Armando nos hablaba de lo que se conoce como sentimientos primarios, decías, Luis Armando. Así que hay una autora inglesa, Sí. Melanie Clay, que habla que los sentimientos básicos del ser humano es la envidia, la voracidad y los celos, ¿no? Hasta así se llama un libro. Ah, sí, Y ella fíjate. basa toda su teoría es psicoanalítica ella. Sí. Ella basa parte de su teoría en eso, en que con lo que todos luchan es con esos tres sentimientos que son muy intensos. Envidia, voracidad y Y celos celos. desde que el niño Sí, viene al que es mundo. como viene. Sí, todos pasamos por eso. Me sorprende que no haya un sentimiento en positivo que sea también primario, o sí lo hay. No, ¿No? ella plantea justamente que existen estos tres, uno puede estar o no estar de acuerdo con ella, Claro. pero ella plantea que ante la separación del objeto, la manera en que reacciona primero es con todo este asunto de la envidia, de con quién se fue, la Ujú. mamá, o quiere más mamá, Sí. o se pone muy celosa por el que se Qué fue. interesante, porque me pongo a pensar cuántos de nosotros mantenemos estos sentimientos primarios hasta la No, es que no adultez. se quitan. No se quitan. No se quitan, Y según ella están no se ahí. quitan. Ahí Ahí envidia, están, voracidad y y celos. celos. ¿Qué Sí. le parece? Qué interesante, cada día aprende uno Ahora, cosas nuevas, ¿verdad? Sí, sí, Vicky. cuando tú decías, no hay un sentimiento positivo, yo creo que estos sentimientos también son estructurantes, como decía Luis, Sí, ¿no? supongo. La envidia sí se considera destructiva. Sí. La voracidad, pues también, querer más y más y no importa pasar por encima del otro, ¿no? Pero los celos se considera que ya aparecen cuando ya hay la presencia de un tercero. Ya. Entonces, porque quieres a ese objeto, no quieres compartirlo con nadie más. Y esto en Lo los quieres niños para se ti puede solo. convertir en algo dramático. Claro, Porque debe ser un sufrimiento muy grande para un pequeñito, no sé, que tiene 2, 3 años y luego nace un hermanito y él de pronto de ser el único amado ahí, el centro de la casa, hay que compartir y vienen los celos. ¿Y Está vienen bien. los celos? pero los celos se experimentan desde cuando se da cuenta que tiene que compartir a la madre con el papá. Sí. Entonces es como que la quiero para mí para mí Ujú, solo, digamos, ujú. ¿no? Entonces, ya cuando viene el hermanito, ahí sí, ya el drama, porque deja entrar al padre, digamos, porque también se da cuenta que el padre pues está a su cuidado, que Sí. también lo quiere y todo. El problema es cuando llega el hermanito, ahí sí, pues ya tiene que compartir a esos padres con ese hermanito. No nomás el Entonces, padre, la circunstancia, los juguetes, todo, el tiempo de todo. atención. Sí, Luis Armando. Aunque Melanie Klein planteó su teoría en el 30, hay cosas que autores actuales consideran que no es tan así, ¿no? Ajá. Sí existen estos sentimientos, pero
otros autores van considerando que en el encuentro con la madre o con el otro, lo que se va haciendo una construcción, se va Ya. construyendo una relación. Sí. Entonces en esa construcción juega todo esto. Y por eso tú preguntabas, ¿y lo positivo? Lo positivo se construye. Ya. ¿Sí? Se va dando en ese interjuego, en esta contención que la madre hace de cuando el otro se pone celoso y lo puede detener y no le deja que se vuelque en sus celos, sino que se, a ver, cálmate, cálmate, ahorita te va a tocar a ti, ¿no? Sí. Esa parte cercana establece una contención y se construye algo bueno. O sea, Ya, la ya. madre ayuda a construir en lo intrapsíquico a una capacidad de amar, ¿sí? Qué bien. Pero ayuda. Y para poder ser ayudada, era lo que decía Vicky, tiene que haber un tercero que a la vez contenga a la madre. Y así se va dando. Si está al revés, si el hombre está desesperado o desesperadamente celoso, que algo se ve mucho en esto cuando nace el primer hijo, y empieza a atacarlos a los dos, entonces ya qué contención se hace. Sí. Y entonces ella, tironeada entre la demanda, volvemos a la voracidad, la demanda del hijo y la demanda del marido, entonces Uy. imagina hacia dónde se va esta mujer. Entonces empieza a angustiarse, a desesperarse y no contiene, no se contiene a sí misma y no contiene Y por lo tanto tampoco al niño. por lo tanto al niño. Y el niño se empieza a desesperar y ahí empieza a aparecer la violencia nuevamente. Y se Sí. manifiesta desde los primeros años. Desde los Un niño primeros días, violento. puede ser, o sea, si, de alguna manera se tiene que hacer notar, ¿no? No puede ser que algo tiene que hacer él y ese algo es una rabieta o una demanda violenta. Porque la violencia, digo, no solamente sirve para destruir, también sirve para atraer y para construir. Claro. Hay que irla moldeando. ¿Qué pasa cuando esos sentimientos primarios permanecen y no se construyen, como nos acaba de explicar Luis Armando? No sé, se me ocurre la voracidad, por ejemplo, podría convertirse en un adulto consumista, vorazmente consumista. ¿Tiene que ver con esto, Vicky? Sí, ¿Sí? sí, y pensaba que, o sea, los sentimientos agresivos y amorosos siempre van a coexistir, digamos. Sí. El problema es cuando se desfasan, ¿no? Ah. Tienen que ir como entrelazados, porque cierto monto de coraje es bueno también. Por coraje nos Sí. levantamos en la mañana, Sí. aunque no queramos, ¿no? Más cuando hace frío. Entonces, el enojo también es importante para reclamar algo, para Sí. posicionarte en un lugar. O sea, es interesante Claro también. que Una sí. persona que no tiene coraje, digamos, es una persona demasiado apagada, demasiado sin fuerza, sin energía para Y un hacer adulto cosas. quizá pusilánime. Exacto. Entonces, por eso decía que van entrelazados. Entonces, se necesita cierto monto de coraje para existir también, ¿no? Y Sí. relacionarte. Ahora, la madre actúa y vamos a suponer que por eso Luis hablaba de las series complementarias, porque por un lado está la parte constitucional, que esa ya se trae genéticamente. Por otro lado está la parte de la historia que a cada uno nos tocó vivir, qué tipo de padres o de familia tuvimos, y por otro lado está como toda la parte histórica, digamos, ¿no? Y vivencial. Vamos a ir, si te parece, Vicky, Luis Armando, amigos, a un corte y regresamos porque ahora ya seguiríamos a un tercer momento. Hemos hablado de la violencia en los 3 niveles, personal, familiar, cuando la violencia se extiende socialmente hablando, cuando el niño en el kinder, por ejemplo, puede ser violento y cuando va creciendo esa violencia hasta generar serios problemas. Vamos a ir a un corte, el teléfono es el 3030-5350. Hoy con nosotros Claudia Fernández, Víctor Hugo Barbosa, Ángeles Rodríguez, Irlanda Yamil, Tania Figueroa, todos en el equipo para atenderle. 3030-5350. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, pues ha suscitado mucho interés este planteamiento que nos hacen hoy Vicky Astorga y Luis Armando González de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, hablando pues de cómo emerge la violencia
en un primer momento, a nivel familiar, a nivel social, pero también esos sentimientos primarios de envidia, voracidad y celos, qué interesante, ¿verdad? Y cómo se va construyendo todo lo positivo en esas relaciones que se dan en el niño. Y tengo aquí otra pregunta de Margarita Uribe. Margarita, buenos días. ¿Desde qué edad, dice ella, se le puede ayudar al niño a controlar y a manejar esos sentimientos de voracidad, celos y envidia? Dice, ¿cómo pueden los abuelos ayudar también? Nos dice, o los padres. Interesante, ¿no? ¿Qué les dirías, Vicky? Bueno, es que desde la primera relación, desde que se establece ese encuentro del niño con la madre, pues yo creo que ya ahí empieza una relación, digamos, de contención. El niño, en la medida en que se va sintiendo cuidado, contenido, entendido, o sea, él va introyectando una madre buena y por lo tanto, bueno, va relacionándose de esa manera. Ahora, cuando tiene esos desfasajes de enojo y todo, o dolor, ¿por qué no? Las primeras sensaciones que el niño va experimentando no saben si vienen de fuera o de dentro, si le duele algo, pero lo vive agresivamente, como un impacto violento, digamos, y es la madre la que le va poniendo palabras. Al ponerle palabras, entonces es una manera de ayudarle a entender lo que le está pasando y ir haciendo como ir ayudándolo como a procesar lo que le está pasando, si es dolor, si es que le duele la pancita o Digamos que hay un elemento concreto de la llegada de un segundo hermanito que provoca celos. Exacto. Y rabietas Sí. y no saben cómo poder ayudarlo, Luis Armando. Es que si viene un nuevo ser, él, vamos a pensar que es primogénito, ¿no? Para complicar la vida. El primogénito, y es primogénito de todo el clan. De todo el clan, además. De todo el clan. Ya. Entonces, le hicieron sentir que era su majestad el bebé, ¿no? Sí. O sea, lo engañaron. Le hicieron sentir que era un rey. Sí. O sea, los abuelos lo tenían aquí, los papás lo tenían maravilloso, y aparece un hermanito que le quita algo de la atención, primero de la madre, luego del padre y luego de los abuelos. Pareciera natural el enojo, ¿no? Sí. O sea, como primero me haces creer que yo soy lo mejor, y ahora aparece y ya no soy lo mejor. Entonces, yo creo que hay que explicar, y hay que hablar, y hay que respetar el lugar. Porque a veces pasa que se olvidan un tanto, no se olvidan, sino se olvidan un tanto, y nunca se le explica al que queda desplazado. Claro. Mira, no es que no te quiera, lo que pasa es que en este momento él necesita un poquito más de mí que tú, pero ahorita voy contigo, ¿no? Uno puede ver claramente esto porque los niños se regresan, ¿no? Sí. Empiezan a actuar chipis, ya tenían control de esfínter y lo pierden, empiezan a hablar chiqueado, o sea, hacen una serie de cosas como queriendo ser nuevamente. Entonces, más que compadecerlos, hay que entenderlos, hay que contener. Atender y contener. Si contener entendemos como detienes, dices, a ver, es que no tienes por qué estar tan enojado. No le vas a quitar el enojo, pero le vas a poner un dique. O sea, la pulsión la satisfaces o la detienes o la reprimes, ¿no? Entonces, la mamá no la puede reprimir, uno aprende a reprimirla, pero quien enseña cómo hacer esa contención es la mamá, porque si el otro se desespera, ¿qué haces? O si el otro empieza a manotear, lo tienes que abrazar, ¿no? Sí. Lo tienes que contener porque ya se desparramó en el cuerpo y empieza casi a convulsionar. Entonces, ¿qué hace la mamá? Lo abraza para contenerlo. Lo contiene. Son cosas muy simples, sí. Pero eso le enseña a él que hay algo que no se desparrama, si se enoja muchísimo y la mamá, en vez de soltarlo, lo contiene hasta que lo tranquiliza, hasta que se tranquiliza, y a veces no es fácil, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Entonces, enseña a hacer eso, a autocontenerse. En lugar de, porque suele pasar que de pronto el niño ante la rabieta y le pegó al hermanito, digamos, entonces lo agreden y le dan sus nalgadas y lo regañan al otro chiquito y en lugar de contenerlo, como dices. Sí, no quiero decir que no haya regaño, porque luego los psicólogos hemos sido muy tildados de favorecer
un cuidado desmedido. No, yo creo que sí tiene que haber una norma y sí tiene que haber un regaño. O sea, esto no se hace. Sí, pero también contenerlo. Pero también detenerlo y explicarle. Ustedes pueden pensar, o alguien puede pensar que no entiende. Él se entiende. Aunque no tenga todas las palabras, se entiende. Sí. Entiende el sentido de lo que lo estás diciendo. Pero el sentido tiene que estar también al dentro de la madre y dentro del padre. Sí. Es decir, el sentido de respetarlo, de decirle, esto no se puede, esto sí se puede, esto estuvo mal que lo hicieras. Eso es contener. Yo hablé del extremo cuando ya está en la rabieta, que hay que abrazarlo y contenerlo. Pero previo a la rabieta basta con decirle esto no, esto sí, irle, como decía Victoria hace un rato, irle discriminando, dándole las palabras que necesita para que él vaya viendo el mundo externo y el mundo interno. ¿Sí? Eso se viene de afuera. Ah, interesante. Bueno, algo que quieras agregar, Vicky, al respecto. Sí, pensaba, por ejemplo, que algunas veces la mamá cuando llora el niño, cuando está llorando, haciendo un berrinche, por ejemplo, lo que hacen es decir, yo lo llevo al baño, lo encierro ahí y le digo que no lo voy a sacar hasta que se calme. O sea, o lo dejo llorar y llorar hasta que ella... Entonces, el niño se va enloqueciendo cada vez más y más, y en lugar de calmarse, o sea, se va poniendo peor. Sí. Entonces, porque ya ahí ya se desbordó, y eso lo va angustiando más también, ¿no? Fíjense, y todo esto que suena tan lógico así explicado, pues muchas veces los padres, ¿cómo nos equivocamos, verdad? De pronto en esto, hay que estar tan alertas, es el niño un ser humano que siente que duele, y para ellos debe ser una tragedia. Eso, no lo recordamos, pero debe ser una tragedia, ¿no? Porque, por ejemplo, después de un berrinche, lo que uno observa es casi como un desfallecimiento, ¿no? Sí. Quedan descargados completamente. Sí. Ahora, esto es tan delicado que si... Que en los adultos podemos ver las mismas expresiones de berrinche que tenían cuando eran bebés, las tiene uno de adulto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la misma expresión, los mismos gestos, todo eso se repite, como que queda tan grabado que se sigue el mismo camino de descarga. Por eso es que, hablando de violencia, hay tanta violencia por problemas de tránsito. O sea, un evento insignificante desata algo que ahí siempre ha estado, ¿no? Sí. Y entonces el otro manotea y hace las cosas y uno dice, ¿qué es eso? Es igualito que cuando era bebé. Sí, que cuando era niño, ¿no? O de alguna manera también las cosas lo que el niño no puede muchas veces procesar familiarmente, muchas veces lo descarga fuera. O sea, puede estar angustiado por algo y quizá esa angustia va a salir por algún lado, puede salir con los compañeros o con quien sea, con la maestra, niños que dan puntapiés o niños que golpean a otros. Entonces, generalmente tiene que ver con esa manera en que se posiciona familiarmente también, ¿no? Qué bueno que mencionas, Vicky, salir en la escuela. Vamos a lo que ahí queríamos llegar también. ¿Qué pasa con la violencia en la escuela? ¿Qué ocurre con estos niños violentos? Y me pregunto si los maestros estarán capacitados para atender y contener y trabajar con niños que expresan esta terrible insatisfacción. Supongo que es esto, ¿no, Luis Armando? Es que yo venía pensando, diario nos concentramos en el niño violento. Sí. ¿No? O sea, todo está centrado como si el violento fuera el único. Sí. O el problemático. El problemático. El problemático. Y yo decía, hay alianzas inconscientes. Sí, me imagino. Es decir, ¿por qué eligen a un niño y no a otro? O sea, ¿por qué no pensamos en el niño que es sujeto de la violencia? ¿Qué hace el niño que es sujeto de la violencia para ser sujeto de la violencia? Claro, sí. No es gratis. ¿Dónde está el coraje natural y sano del niño? Que él no provoca, no quiero decir llama. Por eso hablaba de posicionamiento. Sí, ¿no? Sí. Es decir, hay un niño violento, sí hay un niño violento que debe ser contenido, sí es cierto, pero hay un niño que no se le enseñó a usar la violencia, vamos a ponerle así para empezar, ¿no? Un niño que jala a este niño violento, que se pone para que el niño violento venga. Perdón, ayer vi un
un cartón, en donde, ¿puedo decir lo que viene en el cartón? Sí. Estaba una mujer vestida de ciudadanía, arreglando a Kumamoto, ¿no? Así todo lindo, y lo mandaba al Congreso, así todo bonito, como niño. Ajá. Atrás estaban dos vagos que eran otros de otro partido. De otros partidos, sí. Así con una cara de vagos, así mirándolo, ahorita que vengan le vamos a hacer, ¿no? Bueno, yo creo que ese cartón, que está muy bien captado, Sí. habla de que a veces las mamás, en cosa de ser buenas mamás, cuidan de más. Cuidan de más al Cuidan de niño. más. Y en este cuidado de más, puede ser una de las líneas, Puede o puede ser. haber otras, ¿no? Hacen que el niño no se sepa defender, Él por sí mismo. él por sí mismo. Sí. Y entonces llega a un ambiente donde hay otro que está así como ya lo habíamos descrito, y dice con porque no se va a defender o no va a hacer nada, entonces una y otra vez lo va y lo ataca y lo vuelve a atacar, porque no hace nada para defenderse. Sí. Y eso viene desde que lo quieren todo mono. Respondiendo a la expectativa del papá y la mamá, que es el niño buenecito. Para ellos eso es lo bueno, ¿no? Sí. ¿Qué grave? Claro, porque lo que era un acto de cariño se convierte en un acto que es potencialmente peligroso. ¿Qué le parece? 30 53 50. Vamos a ir a un corte. Regresamos al último corte de nuestro programa. Volvemos con usted en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, hemos estado hablando de cómo se va generando la violencia en familia, hablábamos de la dimensión personal, de la dimensión familiar, de la dimensión social, ya el niño violento en la escuela. Luis Armando proponía que además de esa atención que siempre se le da al victimario, se pensara también en la víctima, que casi no se piensa en ello, y hay que trabajar también con el niño que llama, digámosle así, a alguien que pueda abusar de él. Eso es interesante. Pero hay un tercer elemento que comentábamos ahora en el corte, el observador. ¿Qué pasa con los niños que observan lo que ahora se conoce como bullying, pero el abuso de un niño con otro, y lo observan y algunos hasta lo disfrutan? ¿Qué pasa con el observador? ¿Les parece si abordamos ese punto aquí, Luis Armando? Sí, la idea es de Vicky, así es de que le damos el lugar a Vicky. A ver, Vicky. Bueno, sí, decía que generalmente no se habla mucho de los que observan, porque también para que exista el acoso escolar, pues intervienen tres integrantes, ¿no? Sí. El que ejerce la agresión, el agredido, pero también el que observa y no hace nada. O sea, Claro. Incluso hasta pareciera que disfruta la escena, Claro. pero el disfrute está en que al otro le están haciendo lo que él teme que le hagan también. Entonces O lo que él quisiera hacer. o lo peor que él todavía. quisiera hacer. Uh-huh. Entonces es como que qué bueno que es el otro el golpeado ¿Y y no yo, o el que se burlan de él y no yo. Entonces, y decíamos que tiene mucho que ver con la forma en que se va posicionando cada uno familiarmente, Uh-huh. y es la manera en que aprendió a posicionarse, y de esa manera se va a seguir posicionando en otros círculos sociales también donde interviene, ¿no? Claro, qué importante esto que acaba de comentar Vicky, ¿verdad? Los espectadores, les decía yo que hace unos años visité el Museo del Holocausto en la Ciudad de México, espléndido, y sale uno con el alma y las lágrimas y el alma, y al final hay un letrero que dice, y todo esto fue posible porque el mundo guardó silencio, porque no participó nadie para decir esto no se vale, ¿no? Entonces estamos hablando ya de los extremos, pero el bullying es posible, los abusos son posibles porque hay otros expectantes que simplemente se callan o simplemente no se solidarizan o no los enseñamos a entender que el otro sufre y que yo puedo participar para evitar ese sufrimiento, ¿no, Luis Armando? Sí, ahí estaríamos en lo que se conoce como omisión, Omisión. ¿no? Sí. En donde, que es más grave que cualquier otra cosa. Yo omito una acción y en ese silencio me resguardo. Sí. O sea, yo no hice nada, yo no lo golpeé, yo no me dejé golpear, yo solamente vi. Entonces pareciera que no hay una participación, Así es. pero participa tanto y tan activamente el que mira, que el que golpea, que el que recibe. Así es. Y faltó un tercer elemento, porque puede ser que
que el disfrute no solo sea en golpear y ser golpeado, en golpear, también está el disfrute en ser golpeado. O sea, hay niños que ya los empiezan a enseñar en una dinámica masoquista, son muy Qué golpeados terrible. y quedan como identificados. Y en algo se sienten gratificados Y en con algo esto. se sienten gratificados Uy. en una atención. Entonces, el trabajo de la violencia en las escuelas o en cualquier lado tendría que ir en los 3 niveles, Sí. ¿no? Se tendría que trabajar con este que no puede contener y que le enoja la manera de ser del otro, la manera de ser pasiva del otro. Ujú. Con este pasivo que no se puede defender y que no sabe qué hacer ante la agresión, pero también con estos que no son capaces de meterse Sí. a defender o a separar o a Sí. deshacer ese conflicto, sino que lo promueven, ¿no? En efecto, yo les comentaba de una película que recordé, Luis Armando recordó el título, se llama Los Testigos. Fíjese, habla claro, es ficción, pero de cómo en la crucifixión de Jesús, pues iba el Jesús y los agresores y demás, pero había una serie de personas testigos condenadas a volver eternamente a ser esos testigos de la violencia del mundo sin poder actuar. Bueno, es simbólico, esto es una gran metáfora, pero ¿cuántas veces somos testigos de algo y no somos capaces de poner un dique y decir, esto no va conmigo? Se me ocurre que muchas veces cuando uno escucha hablar mal de alguien y te También. preguntan verdad y todavía uno dice, para no participar, hablar mal, pero dice, bueno, no sé, conmigo no es así. No, en lugar de decir, esto no es verdad. Vaya, no es nada más contigo, están blasfemando, o están calumniando, o están hablando mal de una persona, hay que poner un freno. No sé, eso es también violencia, ¿no? Eso es Luis violencia. Armando. Sí, claro. O sea, no estamos acostumbrados a hacer valer y a entender el dolor de un compañero y si hablan de los demás, bueno, yo no participo, pero oigo, escucho y Pero el escuchar te hace es una cómplice. manera de participar y hay una Sí, complicidad. sí, sí. O sea, por eso decía la omisión, Sí. esto que entendemos como omisión es más grave que la acción. Claro, Porque todavía el Sí. que actúa lo Asume hace. y asume ¿no? que está actuando. El otro dice, yo no lo hice. Claro que lo hice. Sí. Escuchar Sí. que alguien habla mal de otra persona es participar. Es participar en la violencia que se le hace. Que se le hace el otro. Uno puede decir, yo no estoy de acuerdo contigo y no tengo por qué escucharte y punto. Y ¿no? ya, claro. Ya, y cerrar el pero asunto. activamente. Tenemos más llamadas y poco tiempo. Bueno, Marta González dice, un niño que nació entre dos, o sea, es el de en medio, ¿por qué suele convertirse en adulto agresivo? Bueno, yo no diría que necesariamente sea así, pero vamos a ver qué opinan, Vicky. Un niño en medio, tal vez haga más méritos por hacerse notar y demás, pero no necesariamente se convierte en agresivo. No necesariamente. No es una norma para No, nada. porque se tiende a hablar de un niño sándwich, digamos, ¿no? En el Exacto, que- sí. pero no necesariamente. Claro. Tiene mucho que ver, o sea, cómo se le vaya introduciendo Así es. en la escena. Fabiola Benavides dice, ojalá, los felicito, ojalá pudieran dedicar un programa entero para hablar de cómo un niño se puede defender, o sea, enseñarle a un niño Ujú. a posicionarse, a defenderse, a hacer valer, a autoimagen, no sé. ¿Qué nos dicen, Luis Armando? Es que viene desde cómo lo mira en su casa, ¿no? Sí, Si lo ven frágil, ¿Cómo es? lo van a hacer frágil, ¿no? ¿Cómo lo Claro. mira el papá y la mamá? O sea, es que pobrecito, mira que no puede. Pues ya el pobrecito ya se le va como exacto. así Made in familia fulana, ¿no? Sí, hombre. Mira, se parece a tu tío sultanito igualito Sí. de lento. No, pues ahí ya Ahí lo lo etiquetaron. marcaron. Entonces, le podemos enseñar hasta karate si quiere. Pero la cosa es como cómo le hacemos para fortalecer ese sujeto del inconsciente que Así decimos es. nosotros, que se identifique con la parte fuerte del papá, Así es, ¿no? así es. Sí, porque a lo mejor el papá tampoco es fuerte, ¿no? A lo mejor es violento para, Es violento, para fuerte no. disimular su debilidad. Es violento para, ¿sí? Sí, Gonzalo Nicino quiere felicitarlos también y dice que con este tema él se acordó de que tanto peca la vaca como, perdón, El que, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. así es. Y a mí me hace pensar también que hay pueblos enteros en esta dinámica, ¿eh? Sí. Eso de decir pobres los mexicanos, porque la pregunta si hay víctima, si el político ha lucrado con el pueblo, es porque el pueblo también ha permitido. Claro. Entonces somos un pueblo que no hemos sabido defendernos, va la pregunta. Y hay testigos mirando cómodamente instalados, también es cierto. Y bueno, habría que recordar que, como dice Madrigal, hasta la paloma es brava si se decide a pelear. Exacto. Y se pelea de muchas maneras.
se pelea preparándote, posicionándote, poniendo límites, ¿no? ¿O qué Claro. dices, Vicky? ¿No? Sí, así Luis es. Armando. Claro. Es cierto lo que dice Madrigal, o sea, una paloma picotea, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta la paloma es brava si se decide a pelear. Y uno lo observa cuando ha tenido palomas y Sí. quiere moverle los huevitos, Sí. cómo se defienden. Se o sea, defienden. picotean y son bravas. Y además es falsa la imagen de la paloma de la paz, yo no sé quién la escogió. Son territoriales y hay de aquel que se atreva a meter. Pregúntenle a los anates cómo les va cuando la paloma decide defender sus territorios, sí, ¿eh? sí. Entonces, claro, es que esa mansedumbre no se puede estar de acuerdo con y ella. que yo creo que ese es otro problema, fíjate, porque cuando el niño, todos tenemos un límite, Sí. y llega un momento en que ese niño agredido a veces se convierte en violento, pero se va al otro extremo también. Sí. Entonces, que en lugar de ir, o sea, poniendo límites Ajá. adecuadamente, llega al otro extremo y se vuelve violento. Sí. Entonces, tal vez ejerce la violencia como quizá lo hacen con él. Y que conste que no estamos haciendo una apología de la violencia, no, No. estamos tratando de entender el fenómeno, la dinámica. Ujú. Digo, hay casos de personas que pueden decirte, después de que le pegan a la mujer, le dicen, mira lo que me haces hacer. Atención, o sea, hasta dónde llega la incapacidad de poner límites, ¿no? En fin, todo esto es un fenómeno que hoy hemos tratado de momento a momento ir analizando desde la dinámica personal del nacimiento, familiar, social. ¿Y qué pretende nuestro programa? Pues por supuesto simplemente motivar a seguir abundando en estos temas, enterarnos, a participar, a pedir Sí. ayuda si es necesaria, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo importante, Yolanda, porque cuando, o sea, se tienen ya conductas a veces muy aprendidas Sí. y entonces a veces un tratamiento ayuda como a desaprender esas conductas y reaprender nuevas que sean más sanas y más satisfactorias para En todos, efecto, ¿no? pues estamos en el último minuto del programa. Muchas gracias, Luis Armando, Vicky, amigos. ¿Puedo hacer una? Sí, por favor. Les recuerdo que la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara tiene una clínica. Ujú. Una clínica que está en Arboleda 632 y tiene el teléfono 31 21 53 91 y no cobramos más que cuotas de recuperación. 31 21 53 91. Gracias y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, oye nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.